extensión universitaria es nuestro compromiso con la sociedad. Trabajamos juntos para acercar el saber, resolver problemas y generar cambios reales en la vida de las personas. 14 minutos han pasado de la hora 15, escuchábamos a la Itaca Band haciendo Los de Abajo. Bien, y comentábamos recién la realización durante esta mañana, casi del mediodía, de una asamblea que reunió a los trabajadores del INTI en la sede central, allí por la avenida General Paz al 5000. Y vamos a hablar con Fernando Yapur, que forma parte de la comisión interna de los trabajadores del INTI, a propósito de esta asamblea, de lo que allí se ha discutido y lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Con una concentración de trabajadores de diferentes organismos que están pasando por una situación igual o peor incluso que la propia gente del INTI, ¿no? Pero bueno, primero los saludamos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, contanos un poco cómo fue esto de esta mañana. Sabíamos que después iba a haber una conferencia de prensa cerca del mediodía. ¿Qué se ha estado discutiendo allí? ¿Qué discutieron ustedes? Bien, te comento. En principio, nosotros la asamblea la hemos tenido la semana pasada y votó justamente para el martes de esta semana una conferencia de prensa donde nucleaba cada uno de los organismos que están afectados por los decretos o las leyes que se van a votar ahora en el Senado. Sí. Como saben, la semana pasada, no, la anterior, en diputados, ¿sí?, se votó la derogación de los decretos delegados que afectan, en particular el nuestro es el 462/25, y no solamente a nosotros, ¿no?, también al INTA, al Instituto de Vitivinicultura, al INASE, bueno, y demás. Todas esas leyes y todos esos decretos delegados que avanzaron, ¿sí?, en diputados, o sea, las leyes se votaron a favor y los decretos se votaron en contra, ahora tienen que pasar por senadores. En función de eso se hizo esta conferencia de prensa para justamente reclamar a los senadores que sesionen este jueves y voten justamente a favor de las leyes y en contra de los decretos delegados. Bien. Hoy fue bastante concurrida la conferencia de prensa, vinieron de todos los organismos, compañeros de todas las juntas internas de todos los organismos que están dentro de los decretos, e inclusive han venido diputados, han venido senadores también a apoyar. Bien, contanos un poco cómo está el estado de ánimo de los trabajadores, porque hay que además sumarle a esto otra información, ¿no? Un fallo judicial que da como una ventana de 6 meses, la situación de tensión que se da porque, bueno, muchos trabajadores del INTI vencían sus contratos y no sabían qué podía llegar a pasar con ellos. ¿Cómo está ese mapa, por ejemplo? Sí, en principio te comento un poco la cautelar que nosotros tenemos gracias a ATE Nacional, que la ha presentado en el juzgado acá número 2 de San Martín. Nosotros tenemos 6 meses para que la cautelar dice no innovar, ¿sí? Entonces eso de alguna manera nosotros nos da cierto tiempo, sin embargo no nos confiamos porque bueno, como toda cautelar puede también caerse, por lo tanto nada, vamos por lo máximo, que es justamente que dar de baja el decreto. Con respecto a los compañeros acá en el INTI, mira, estamos bastante esperanzados de que el jueves se pueda llegar a dar esa victoria para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para los demás compañeros de otros organismos. Y con respecto al tema de los contratos que no se estaban renovando, se terminaron renovando hace un par de semanas también. O sea, los compañeros que estaban más o menos, o sea, con un pie afuera, sí, más que adentro, hoy por hoy están nuevamente con contrato, así que en ese sentido nosotros estamos capeando el temporal, así literalmente. ¿Qué pasa con los trabajos que se venían llevando adelante? Bueno, vos estás en un laboratorio, ¿qué pasa con la provisión de insumos, con las tareas que se venían haciendo regularmente? ¿Se han podido retomar o también ahí hay algunos parates? No, mirá, yo esto te voy a hacer una analogía. Nosotros estamos de alguna manera como una especie de sitio, ¿sí? O sea, nos han sitiado el INTI. ¿Qué quiere decir? Desde que asumió este gobierno
el mismo presupuesto del 2023 se ha prorrogado hacia el 2025, por lo tanto estamos con el presupuesto de hace 2 años, con una inflación acumulada del 50%, los salarios no están subiendo acorde a la inflación, no hay compras para laboratorios de de lo que se necesita básicamente. Yo estoy necesitando, por ejemplo, varios equipos que no están siendo comprados, y eso nos está desgastando en el día a día, ¿sí? Entonces, este sitio, este castillo rodeado que estamos teniendo, ¿sí? Nos corta los víveres. Si bien nosotros estamos pudiendo rechazar estos ataques más frontales, por decirlo de una manera, pero sin embargo, en el día a día nos desgasta. ¿Por qué? Porque cada día hay un compañero que está pensando en irse, ¿sí? Un compañero formado, de experiencia. Quizás en la privada le pagan más. Te doy un ejemplo, un sueldo, ¿sí?, de un ingeniero mecánico hoy en el INTI con 10 años de experiencia ronda los 1.200.000 pesos, ¿sí? En la industria privada es el doble, así literalmente te estoy diciendo. Entonces es muy difícil quedarse. Por eso mismo, si bien nosotros estamos esperanzados de que esto, con estas pequeñas victorias, estamos pudiendo sobrevivir, pero la supervivencia también se hace difícil porque no hay un financiamiento, ¿sí? Solamente estamos tratando de resistir con lo que tenemos, ¿viste? Claro. Fernando, pensaba un poco que ustedes que hoy pudieron estar en la conferencia con delegados de prácticamente todas las áreas, todas tienen exactamente el mismo panorama, digamos. Por un lado, una especie de lineadura, que es la directa expulsión del personal, el cierre de áreas, y hay otra línea que es más compleja y más perversa, que es este desgaste, este sitio que vos graficabas tan claramente, que hace que la gente termine cansándose y se va a otro trabajo, incluso, como pasa aquí, a otros países. Claramente, mira, la realidad es que a lo largo de todo estos 2 años que estamos viviendo de este gobierno, yo creo que es una estrategia del gobierno, ¿sí? Más allá de los ataques frontales, pero no solamente contra nosotros, contra todo, contra los jubilados, contra la salud, contra la educación, bueno, la ciencia y la tecnología, bueno, todo eso es una especie, porque ¿qué hace este tipo? ¿Qué hacen estos tipos? De alguna manera te ahogan económicamente, entonces no te dejan ningún tipo de opción, porque te ahogan económicamente. ¿Y qué te dicen? Bueno, si querés irte, andate, quizás afuera te pagan mejor, es el mercado. Sí, está bien, es el mercado, pero el país se queda sin recurso humano importantísimo que formó el país. O sea, porque el país puso un montón de plata para formar esos recursos humanos. No es que de repente esos recursos humanos se formaron gratuitamente. Entonces, esa economía no se la ponen en la balanza cuando tienen que cerrar el déficit, este famoso déficit cero del que hablan. No se pone la economía de formar un licenciado en física como yo, no se pone en la economía haber formado un ingeniero mecánico como muchos de mis compañeros. Entonces, eso termina destruyéndonos como patria. Pero quizás ese concepto a este gobierno no le entra, no ¿se entiende? O sea, sí. Este gobierno quizás prioriza justamente el libre mercado sin ningún tipo de frontera entre países, y la realidad es esta, es que si nosotros no tenemos una concepción de patria, y bueno, los países que sí la tienen se llevarán a nuestros profesionales, básicamente. Tal cual. Fernando, para cerrar, bueno, ¿cómo sigue todo esto? Hablábamos la vez anterior y vos decía, bueno, en cada regional, en cada provincia, en cada región, se hablará con los gobernadores, se tratará de hablar con los senadores, con las autoridades, para garantizar de alguna manera que se repita lo que se votó en diputados. ¿Esto sigue siendo así? Sí, nosotros hemos estado haciendo un trabajo de hormiga. La realidad es que, mira, he visto más legisladores, más diputados y más senadores en estos meses que a mis propios amigos, a mi propia familia. Porque, mira, hemos ido desde el bloque de la UCR al bloque del peronismo, de la coalición cívica, al bloque de izquierda. Hemos hablado con todos, tanto en diputados como en senadores. Así que confiamos en tener los votos necesarios como para poder derogar el decreto el día jueves que viene,
tenemos que primero confirmar que haya sesión. En principio habría sesión, pero todavía yo no quiero decir nada porque no es algo que todavía no tengo concreto. Pero en principio este jueves habría sesión, nos movilizaremos al Congreso como hicimos con diputados y en cada una de las provincias también haciendo fuerza para que el INPI federal también pueda meter esa presión necesaria para poder seguir dándole al país el laburo que hacemos de calidad, el laburo que hacemos de servicio, el laburo que hacemos de poder tener una industria nacional fuerte, que justamente es lo que quieren venir a destruir, ¿no? Estaba pensando, ustedes, seguramente vos estás muy cerca, hablabas de ingenieros mecánicos, son los que homologan si un auto que llega al mercado argentino se puede o no se puede comercializar, lo revisan y nos garantizan la seguridad si lo compramos. Eso empieza a dejar de ser verdad. Claro, el INPI es una especie de sello de confianza. ¿Sí? Cuando vos ves el sello del INPI en, por ejemplo, un surtidor de nafta, ¿sí? Para hacerlo un poco más cercano, quiere decir que ese surtidor de nafta te está expendiendo la cantidad de litros que vos estás pagando, ¿sí? Yo el otro día cuando estuve en el Senado justamente estaba explicando este ejemplo. Nosotros verificamos periódicamente los surtidores con un patrón volumétrico que tenemos aquí en física para mejorar, ¿sí? el error con el cual te expenden el combustible. Ese error, desde que el INPI lo verifica, mejoró de 60 mililitros en 20 litros a 40 mililitros en 20 litros. ¿Qué significa eso en plata? Un ahorro para la sociedad de $13 millones al año, ¿sí? Para darte un ejemplo de una sola tarea que hacemos, ¿sí? Además de esto que me decís vos, de certificar autopartes de seguridad, frenos, chasis, airbags, ¿sí? Todo eso lo verificamos acá en el INPI. Claro. Bueno, Fernando, seguramente volveremos a molestarte porque nos interesa mucho seguir de cerca todo esto que está ocurriendo, porque se trata, como vos decías, de la patria, ¿no? De nosotros. Exactamente, y esperemos que justamente ese concepto vuelva a tomar fuerza, porque la realidad es que lo vemos como muy distante muchas veces, ¿no? Como algo vetusto, y no es así. Tal cual. Fernando, muchas gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Fernando Yapur charlaba con nosotros, licenciado en física, especializado en metrología, por eso él daba el ejemplo de los expendedores de combustible. La metrología es un área de la física fundamental. Hagan el experimento siguiente, agarren una regla de las escolares de 30 centímetros, una cinta métrica y una cinta de modista. Pongan las tres y comparen los 10 centímetros de cada una y se van a dar cuenta que no da exactamente igual, que hay un medio pelín para un lado o para el otro. Si ese medio pelín, como es el ejemplo del combustible, lo multiplicamos por los millones de litros que se expenden en un año, si ese medio pelín es para abajo, esos millones se los queda el expendedor o la empresa que vende tal o cual producto. Si es para arriba, ese mismo sector pierde un montón de guita. ¿Y qué hace el INTI? Bueno, aplicar sistemas métricos que se rigen por patrones internacionales, homologados. Entonces, si yo voy a vender un producto que tiene un peso, o que digo yo que tiene un peso determinado, primero pasa por ahí y se verifica que ese peso que yo asigno en la etiqueta se corresponde con la realidad, comparada con ese metro patrón, ese kilo patrón, ese gramo patrón que se utiliza para chequear esa información, ¿no? Por eso decía Fernando, el sello INTI es un sello de seguridad, un sello de calidad. Bien, 28 minutos han pasado de la hora 15.